Nadia, buen día. Les saludamos Antonio Dalense y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Muy buenos días, Rubén, Antonio. Un saludo fraternal para ustedes, para el equipo de ATV Radio, para Radio Monumental, para toda la audiencia que nos está siguiendo. Em, sí, bueno, son las últimas horas en el interinato. Hemos esperado este momento por más de 3 años. Y bueno, vemos que ya está llegando el momento de la posesión de nuestro nuevo defensor. Nadia, La Razón Radio, para aclararle. Ah, La Razón Radio, perdón. Nadia, seguramente usted tiene mucho que decir. Esta va a ser quizás la última de sus entrevistas con un medio de comunicación. A ver, cuéntenos brevemente cómo llegó a la función de defensora del pueblo, en qué circunstancias. Bueno, yo llevo muchísimos años, si no son décadas, en la defensa de los derechos humanos. Inicié con los movimientos del juicio contra Sánchez de Lozada en el Alto. Después pasé por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la de hace muchos años, cuando no estaba en la situación en la que se encuentran ahora. También fui parte de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional. Ahí aprendí a litigar en casos muy complejos sobre desaparición forzada, sobre genocidio, sobre torturas. En su momento también fui parte de la propia Defensoría del Pueblo, pero en un nivel técnico, en niveles muy bajos. Y desde ahí voy construyendo mi propia carrera dentro de la institución de la Defensoría. Es muchos caminos andados en el área de derechos humanos, tanto en sociedad civil, en organizaciones, como en la propia función pública. Yo acá era un técnico más, inicié como una consultora en línea, después en la gestión del señor Rolando Villena, que en paz descanse, fui jefa de quejas. Después, en la gestión del doctor Tesanos Pinto, llegué a ser jefa de conflictos y posteriormente delegada adjunta. Creo que ese es el momento en el que se me abren muchas oportunidades. Y aquí yo agradezco en especial al doctor Tesanos Pinto, un hombre muy noble que me dio la oportunidad en esa adjuntoría. Y claro, circunstancias de la vida, la coyuntura, eh, entre otras, generaron la renuncia del anterior defensor y eso abrió la posibilidad, realmente creo que impensada para la Asamblea Legislativa. En ese momento nadie le daba mucha importancia a los adjuntos, a las adjuntas, y o sea, no es que logro, sino que la Asamblea no tiene de otra que nombrar a uno de los tres adjuntos como el defensor interino. Creo que aquí hay que puntualizar que en ese momento el partido de gobierno tenía los 2 tercios, así que realmente podía, más allá de con mayoría nombrar un adjunto, podía pues nombrar al defensor o defensora titular a posteriori. Yo Defensora, llego así, es decir, con un camino en derechos humanos, sí, pero también en la propia Defensoría del Pueblo. defensora, ¿cómo está? Buen día, Antonio le habla. Antonio. En este tiempo, cuáles son los momentos más duros que le ha tocado vivir? Y si también, por supuesto, en todo trabajo también hay satisfacciones. A ver, los momentos más duros son dos tipos de crisis, una interna institucional y la otra externa que le hemos sufrido todos los bolivianos, todas las bolivianas. En la interna tenía una institución que estaba bastante desgastada y todavía lo está bastante. Los políticos y los líderes de partidos no ayudan mucho a que la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo quede exenta de toda la polarización y de todas sus discusiones que entre ellos hay intereses. Pero veníamos de eso, gestiones de los anteriores defensores que creo que deberían ser un poco autocríticos y reconocerlo también su rol en esta debacle que hubo de la propia institución. Nosotros realmente, le digo, sin el apoyo de ningún diputado, senador, de ningún amigo del gobierno, de nada, ingresamos en una gestión procurando hacer lo que sabíamos y era derechos humanos y desde un ámbito técnico.
Ahí fue un poco complicado, fue complejo coordinar en ese momento con las propias autoridades. Ya después viene la crisis del 2019 y les soy sincera, más que la crisis como tal, más allá de las amenazas, hostigamiento y demás, el momento más duro fue estar, era como repetir historias. Yo había escuchado de la dictadura, había escuchado de las masacres por los testimonios de mis abuelas, mujeres que habían sobrevivido a la dictadura de Banzer, de García Mesa, entre otras. Y verme en ese momento, después de haber escuchado, después de haber hecho escritos, de haber hecho documentos respecto a lo que era ese tipo de dictadura, y encontrarme como defensora en un momento donde eso estaba ocurriendo en el país, fue realmente choqueante. Primero porque por la historia de mis abuelas yo no me podía permitir dar un brazo hacia un paso al costado, no podía permitirme irme del país, no podía permitirme irme a mi casa, no podía permitirme nada, solamente por esa historia de vida. Y lo segundo era entender que lo que ellas habían sobrevivido no era pues tampoco lo que nosotros estábamos viendo, por lo menos desde la institucionalidad, pero había gente que estaba en las mismas condiciones. Había gente que estaba peleando por la vida de los que lograron sobrevivir en la masacre y que murieron después finalmente. Había gente que estaba siendo apresada, que estaba incomunicada, que había sido torturada, entre otras. Y claro, eso fue bastante duro porque fue de alguna forma de todo lo que aprendí, ahora a ver qué hacemos, porque eso no lo había vivido ninguna defensora ni defensor en nuestro país, no había esa institución. Entonces, ese momento fue bastante duro, pero también fue muy fortificante porque yo me siento tranquila en eso, creo que hice lo correcto, estuve del lado correcto. Mucha gente a veces habla por demás, gente que no estuvo, gente que estuvo en otro lado, critica y observa y dice, la defensora debió hacer esto. Bueno, en ese momento había muchas limitaciones que seguramente ellos jamás se van a entender, pero ese fue un momento de crisis muy complejo, pero también que me fortifica actualmente. El segundo fue la crisis de la pandemia. Yo me considero una mujer extremadamente trabajadora y por lo menos estos 3 años y poco más le he dedicado mi vida entera a la institución para tratar de responder hacia afuera, para responder hacia adentro. Y en la pandemia yo no comprendía por qué las instituciones del Estado, que son las que tienen que resguardar a la población, las que tienen que garantizar derechos, todas cerraron puerta, pusieron 2 candados y se fueron a sus casas. No lo entendía y veía el mismo miedo en mis propias compañeras, compañeros de trabajo, incluso posiciones en contra mía por tratar de continuar con la dinámica de la defensoría, que igual fue un momento complicado, porque no le miento, algún día relataré esto, pero hubieron personas dentro de mi propia institución que me juzgaban por continuar con la labor o procurar continuar con la labor de la institución, tomando en cuenta la COVID-19, las pocas medidas de bioseguridad que teníamos. Yo así, entre líneas, entre paréntesis, hubo un momento en que yo me quedé sola al frente de la institución, totalmente sola, no había absolutamente nadie, pero dije hay que seguir, tenemos que hacerlo, esto es un tema de convicciones, es un tema de que más allá de mi ámbito personal, familiar, está una institucionalidad que tiene que responder hacia afuera. Y me siento igual feliz porque así logré vencer el miedo a la propia pandemia, logré también abrir muchos mecanismos dentro de la Defensoría del Pueblo para atender a población. Y en eso también generó como un dinamismo, un crecimiento institucional que ahora veo a muchas compañeras y compañeros que se quedaron conmigo hasta ahora que han valorado, porque realmente ha sido una experiencia de trabajo muy fortificante. Creo que ese ha sido otro momento muy, muy complejo. Y creo que el tercero es una anécdota. No voy a decir qué autoridad o qué persona en un momento cuando se acaba esta dictadura de Áñez, me miran y me dicen, defensora, usted ya no está sola, defensora, vamos a estar con usted. Eso no duró ni 3 meses, porque después, hasta ahora veo, ¿no? Con preocupación, pero también con tranquilidad, que muchos actores políticos de uno y de otro lado son bastante duros con la Defensoría del Pueblo, con mi persona.
Y yo lo veo bien porque eso realmente ratifica la lejanía de mi persona de un partido político, del más, del menos, de oposición, de más oposición. Eh, He escuchado algunos discursos de intentar vincularme ahora a un partido de oposición porque los diputados y senadores no podían encontrar una estrategia para poder elegir a nuestro actual defensor. Y claro, eso reitero, me deja muy tranquila porque creo que eso de alguna forma trata de dar una luz respecto a mi militancia política, que nunca así con un partido, sino con los derechos humanos. Creo que esos momentos han sido tal vez más o menos intensos, muy fuertes para mi persona. El resto de anécdotas, el resto de cosas que hicimos dentro de la Defensoría del Pueblo para sostenernos, no por un cargo, sino por la institucionalidad, me las llevo en el corazón. Creo que todo ha sido aprendizaje. Ah, y tal vez algo más, si me permite, Antonio. Yo recuerdo el 2019, cuando llegó el ex secretario ejecutivo de la comisión, Paulo Abrao. Estábamos en Cochabamba, acababa yo de salir del Cabildo en Sacaba para poder consolidar el acuerdo de pacificación en ese momento. Y estábamos, después de una serie de audiencias que la comisión recibió a motoqueros, población de campesinas, sociedad civil en nuestras oficinas en Cochabamba. Y yo estaba ahí con Nelson Cox. Con Nelson Cox habíamos pasado ese proceso realmente muy, muy duramente. Ha sido fue muy complejo. Y yo recuerdo que Paulo me decía, ¿y qué va a ser defensora? Y yo le dije, pues por ahora estamos en esta dinámica de defender, de denunciar lo que está pasando. Y me decía, pero usted sabe que la van a sacar. Y yo le dije, pues lo único que espero, yo recuerdo eso él me sonrió porque le dije, yo solo quiero que si yo me voy tenga que ser por una salida constitucional y legal, es decir, que la asamblea se restituya y elija a su nuevo defensor o defensora. Y él me dijo, eso puede pasar, me ha dicho, y sabe que no le van a agradecer y no le van a decir nada. Pero me dijo, tomando en cuenta todo lo que estaba pasando, me decía, aguante, defensora. Lo miró a Nelson y le dijo, aguanten, aguanten, porque en este momento no hay nada, no hay nadie más para esta gente. Así que aguanten. Y yo me quedé con eso y dije, sí, aguantamos. Ella me ponía a pensar y aguantamos, se logró elegir de la forma en que yo esperaba. Y pues nos vamos con la misión cumplida, con la conciencia tranquila. Defensora, usted reafirma su independencia política, sin embargo, en retiradas oportunidades ha sido calificada de masista. ¿Por qué cree usted? Sí, Antonio, calificada de masista, y en gran parte y con más dureza, en noviembre del 2019. Yo nunca fui a reconocer a ningún gobierno, yo nunca fui a Palacio a sentarme con la señora Áñez. Yo recuerdo en palabras de Murillo era, ¿y usted por qué tiene que denunciar a organismos internacionales? ¿Y usted por qué tiene que alzar la voz? ¿Y usted por qué tiene que informar? ¿Y usted está mintiendo y demás? Y a partir de ese momento yo era la masista que quedó del gobierno de Evo, que no habían logrado bajar o que se habían olvidado, me imagino, no lo sé. Desde ahí fue una crítica muy, muy fuerte. Yo, Antonio, y lo digo siempre, si yo tuviera que volver a ese momento y para que la actual oposición y la oposición de ese momento o el gobierno de ese momento me califiquen de apolítica, no sé, tuviera que cerrar los ojos y callar todo lo que pasó, pues no lo haría. O sea, yo me siento tranquila. Si su dolor o su bronca más grande es haberme quedado firme, no en el lado de un partido ni de un gobierno, ni nada, sino en lo de la gente. A ver, ya a estas alturas todas muchas cosas se olvidan, pero yo me quedo con esa tranquilidad. Del otro lado, ahora yo he escuchado a algunos servidores públicos decir que la oposición es la que me estaba manteniendo en este cargo, que seguramente pues yo ya tenía una afinidad. Y realmente uno, pues,
es para la risa, primero porque la oposición no me quiere, por lo que acabo de decir, y segundo, porque nunca ha sido mi responsabilidad la elección o la designación de una nueva defensora o defensor. Entonces, creo que para los dos lados, esa posición en relación a mi persona siempre ha sido porque no he estado ni de uno ni de otro lado, y por si acaso yo no me considero ni neutral, ni el término medio, ni amarilla, ni nada. Yo tengo muy clara mi defensa de derechos humanos, y si eso me pondrá en un lugar y luego en otro, pues ese es otro tema, pero yo soy coherente con mis principios, soy respetuosa de mis principios, y así seguiré siendo, pese a lo que puedan pensar otras y otros actores. Igual, no hay que olvidar que los partidos políticos piden una apartidización, piden dejar de lado los sesgos políticos, en este caso de las y los candidatos que estuvieron para defensora y defensor, pero lo hacen desde su visión de que si no están de acuerdo con ellos o si no son más cercanos a la forma de pensar de ellos, entonces son del otro lado y por tanto ya no son neutrales. Entonces, realmente es una doble moral. Yo creo que es su doble estándar que manejan respecto a la forma de calificación sobre politización de uno o de otro lado. Y en ese punto, igual creo que están tratando de hacer con el actual defensor. Yo espero que, en palabras de Rodrigo Rodríguez Belcén, ¿no?, el defensor con su gestión demuestre que su opción política es por los derechos humanos, su opción política es por el pueblo boliviano, y que no es bueno dejarse llevar ni por lo mediático, y ahí los medios tienen mucho que ver, ni por los partidos políticos, ni por los líderes de opinión. Uno tiene que ser claro y consciente de lo que está haciendo, y así uno se va tranquilo también. Estamos hablando con Nadia Cruz, ella es defensora del pueblo. Por últimas horas, ella está hablando con La Razón Radio y Radio Monumental. A las 14 horas ha sido convocada la sesión para el juramento del nuevo defensor del pueblo. Nadia ha hecho una evaluación respecto de por qué se mantuvo en sus funciones en 2020. Por favor, nos puede responder por qué, habiendo una fuerza política que había tomado el poder en el país, no fue capaz de desmantelar la Defensoría del Pueblo. Porque Nadia Cruz nunca estuvo sola en un sentido de un despacho. eh, no, yo tenía, y aquí yo quiero reconocer ese pequeño espacio a mis delegadas, delegados defensoriales en los departamentos, a mis coordinadoras, coordinadores regionales, también en las ciudades intermedias, ciudades de frontera, a todas y todos los servidores públicos, que mal que bien, algunos pagó mal, otros pagaron mucho mejor, pero que en el momento más duro, en el momento más crítico, sabíamos que estábamos solos. Sabían que yo lo único que tenía era que no tenía miedo, y que no íbamos a dejar que nos perforen. Yo recuerdo, sí, igual otra anécdota, hubieron voces que me decían, ¿por qué no hablas con Murillo y le dices que le vas a dar una delegación departamental y así no nos dice nada? ¿O por qué no hablas con tal persona que está en el gobierno para tener una cercanía con tal autoridad y así no nos hace nada? Y no voy a mentir, en algún momento dije, tal vez eso nos genere cierta calma, porque realmente hubo un momento de mucho hostigamiento, de mucha crueldad con nosotros. Y ahí no habían, yo no recuerdo a ninguna diputada, diputado, senadora, senador, líder de partido político, líder de nadie que diga algo por nosotros, nadie. Ahí, la verdad, ni los medios de comunicación decían nada de todas las amenazas que nosotros sufríamos. Sí había una comisión interamericana, sí había una oficina del alto comisionado, sí había amnistía, o sea, sí habían organizaciones de afuera que de alguna forma eran voces que nos daban cierto aliento. Y creo que fue, no creo, estoy segura que fue decir no. Aquí esa institución se mantiene, se sostiene sola, y sola con sus principios, sola con su misión, sola con sus objetivos. Y así tengamos que bregar y tengamos que llorar y tengamos que chillar y tengamos que sufrir y tengamos que reír, lo vamos a hacer todos de la mano, juntas y juntos, hasta el final, porque el momento en que nos iban a perforar, el momento en que nosotros íbamos a ceder milimétricamente nuestros principios, nos iban a tomar.
Y no era solamente el tema de que tomen un edificio ni nada. Era como decía Paulo Abrao, éramos lo último que le quedaba, no a un partido, no a un gobierno, lo último que le quedaba a la gente. Y ese era nuestro compromiso. Y aquí yo recuerdo a finales del 2019, cuando esto estaba tomado, cuando la policía, esposas de policías, organizaciones paraestatales, Una me periodista amenazaban, no me también. dejaban ingresar. Ah, y bueno, no es, ella no cumplió la labor de periodista, ella era una paraestatal más ahí. Creo que eso hay que diferenciar. Y yo recuerdo, estaba con un compañero de vida, que espero que esté viendo, me dio mucha fuerza y estábamos en mi casa. Y yo recordaba y decía, si yo no vuelvo, o sea, si yo no agarro valor y vuelvo a tomar mi institución, pues no tiene razón de que me quede. Y recuerdo que ese día estaba muy, muy, muy pensativa. Al día siguiente yo desperté alrededor de las 5, 5:30, había un poco de llovizna. Y dije, esta es una señal. Listo, si yo agarro valor, los que están atrás de mí tienen que agarrar valor. Agarré mis cosas, me agarré una taza de té caliente, tomé un taxi y entré sola. Volví a retomar mi institución sola. Y ahí yo siento que se dio mucho valor a las compañeras, compañeros que me habían acompañado y pues retomamos y dijimos aquí, de aquí no nos bajamos y de aquí hasta el final. Y si nos van a hacer algo, lo máximo que harán pues será encarcelarme. Si hacen algo peor, será quitarme la vida. Muy doloroso, pero para eso uno es defensor o defensora, para estar y dar la vida, sin ser mártires, pero para hacer lo que uno tiene que hacer. Para eso teníamos que estar. Y creo Defensora, que sí nos pudimos sostener. defensora, ¿será el trabajo más complicado y tal vez más eficiente el que ha hecho la defensora del pueblo? La investigación de las masacres de Sacaba y Sencata, las investigaciones preliminares dieron pie a esta investigación del grupo interdisciplinario de expertos independientes, cuyas conclusiones fueron de que en Sacaba y en Sencata hubo masacres hasta ejecuciones sumarias. Rubén, yo creo que seguramente he cometido muchísimos errores, seguramente. Seguramente las denuncias, las demandas de la población súper abundantemente sobrepasaban mi competencia, mi posibilidad de actuar y en ese momento realmente la posibilidad de movernos, pero hicimos todo lo que pudimos. En ese momento en crisis, yo le aseguro, yo he visto mucho miedo en mis compañeras y compañeros y éramos nada. Aquí tenemos que seguir y con fuerza, y si tenemos que ir a gritar en la policía, si tenemos que ir a chillar, si tenemos que soportar que nos maltraten, nada, tenemos que hacerlo y teníamos nuestro chaleco, mi querido chaleco de defensoría. Y no sé si hicimos lo más eficiente, pero fue lo único que vi en Bolivia. Y yo debo decir, tanto el alto comisionado, la propia Comisión Interamericana, el grupo GI, si uno revisa sus informes, la base es el Sí. informe de la Defensoría del Pueblo, Crisis de Estado. A veces los organismos internacionales, y yo se los he dicho en su cara, no saben reconocer el trabajo de las instituciones nacionales de derechos humanos, pero ese fue nuestro trabajo. Pero yo creo que no fue el único, Rubén. O sea, Seguro, en ese seguro. momento fue el más importante, porque en este país, a mí me han dicho genocida por abogar por niñas y adolescentes que estaban siendo obligadas a parir. Y ¿sabe qué, José Luis? Yo creo que incluso, Rubén, eso yo creo que me ha costado algunas enemistades en algunos personajes públicos. Seguramente que sí. Y ¿sabe qué? Yo me siento feliz también porque yo me, me duele, o sea, me duele como mujer la situación de violencia, pero peor aún la violencia sexual, mucho más que les arruinen las vidas a las chiquillas, o sea, mujeres que estamos forjándonos, que estamos abriéndonos camino, que se supone que somos la prioridad nacional por dogmas religiosos, por dogmas ideológicos. Y le diré que esa otra parte, que yo diría, crisis de Estado me golpeó muchísimo, políticamente, mediáticamente, socialmente, pero el otro también. Incluso otras causas. El otro día hablábamos con una compañera que
viene de muchos años de la propia Defensoría y me dice, he visto un cambio en la institución de hablar de temas que no se hablaban. ¿Por qué? Porque la mayoría de los defensores eran hombres, e incluso hombres religiosos. Hablar sobre el tema de aborto, hablar sobre el matrimonio igualitario, incluso en otros temas, hablar sobre madre tierra, minería ilegal, no gusta, no son temas que guste a los actores públicos. Y eso también nos ha restado, yo creo que sí, pero lo hemos hecho siempre con el afán de pensar en el pueblo que es a quien nos debemos. Coincido contigo, Rubén, crisis de Estado fue del trabajo más eficiente, más pulcro, más importante que realizamos. No fue el único, no fue el único. Y aquí, perdón por el desorden, pero sí aprovecho. Yo sé que muchas víctimas en diferentes momentos se olvidaron de quiénes estábamos ahí el 2019. Y yo entiendo y comprendo, porque he trabajado con víctimas por muchos años y les pido perdón si no logramos colmar las expectativas ante las denuncias o demandas que nos planteaban. Pero aquí yo también les pido, sin afán de excusa, de que comprendan que en ese momento era muy difícil actuar, era muy difícil poder tener algún marco de acción. E hicimos, yo realmente doy fe que mis compañeras, compañeros, mi persona hizo todo lo que estaba a nuestro alcance. Realmente hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance y que en muchos casos también arriesgamos la vida, también arriesgamos la integridad y por supuesto que dejamos de lado nuestra tranquilidad. Una última pregunta de mi parte, defensora. Sí, Yo lo entiendo cuando usted dice de que los políticos actúan con doble moral, con doble estándar, porque si bien les exigen independencia, exigen que no seas político y demás, pero al finalmente son los primeros en politizar la institución, ¿no? Así es. Dígame, ¿cuánto daño o cuánto bien le hacen los políticos a una institución que debería ser eminentemente técnica? le hacen mucho mal, pero yo difiero, Antonio. Yo el 2019, yo tengo una formación política, no lo voy a negar, una formación política de derechos humanos, más hacia un ladito que hacia el otro, por supuesto, es un tema muy personal, pero yo el 2019, cuando me entregan la institución, dije, es nuestra tecnicidad, es nuestro perfil técnico, es nuestro conocimiento, nuestra experiencia. Saber que cuando yo era consultora quería cosas para mi institución que el defensor jamás me hubiera escuchado para hacerlas. Y yo dije, es este ámbito por el que tenemos que salir. Pero ya cuando pasó lo del 2019, no era suficiente, no era suficiente. Y hay que ver el ámbito político, por supuesto. Hay que tener una lectura política, incluso de cómo ideológicamente se están moviendo las fuerzas, por supuesto, porque si no uno queda por fuera en Bolivia, todo es político. En Bolivia, no sé, desde la formación de sindicatos, de asociaciones, eso hace que todo sea político, no político partidario. Creo que ahí es la diferencia. Y yo creo ahí que los partidos políticos, los líderes de partidos políticos le hacen mucho mal a las instituciones. Yo ahí coincido, tienen una doble moral, un doble estándar. Quieren, o sea, y lo digo así como ya ya con un poco de jocosidad, pareciera que quieren que venga Jesucristo y la Virgen María para que ellos supuestamente totalmente apolitizados eh, asuman una figura, pero en el momento que así sean tan más, por más santos que sean esas personas, no hagan lo que ellos quieran, no repliquen el discurso que ellos quieren, listo, ya están para el otro lado. Entonces, no son muy maduros. Y eso yo lo he dicho desde el 2019, falta madurez política en nuestros líderes, hay un piense muy hacia su propio sector, hacia su propia área, que no le ayuda a a las instituciones. Y algo que yo he aprendido también, particularmente el 2019 y el 2020, es la importancia de la institucionalidad. Yo, así entre paréntesis, también de joven era un tanto anárquica, de muy joven, pero el 2019 yo recuerdo cuando renuncia el expresidente Morales, el 10 de noviembre, y el 11 que no había estado, no había nadie. Tú tocabas las puertas de ministerios, de instituciones, perdón, tratabas de mandar un correo, de llamar, no había nadie, nadie. Y uno decía,
pucha, qué importante es el Estado, qué importante es que se mantengan las instituciones, más allá de si se va un gobierno, si se va un presidente, si se queda uno, se queda... Más allá de todo, qué importante es que las instituciones que fueron creadas para responderle a las demandas de la población en diferentes ámbitos se mantengan. Y también esa fue una lección realmente muy duramente aprendida, pero que luego dijimos, por eso también fue que la institución de la Defensoría se mantuvo. Dijimos, acá nuestra institucionalidad es la que tenemos que permear para poder responder, porque si esto se cae, pues no va a responder nada a nadie. Muy Entonces, en bien. esa línea yo creo que sí le hacen mucho mal. Muy bien, Nadia, le agradecemos la deferencia que ha tenido con La Razón Radio y Radio Monumental. ¿Ha sido invitada al acto de posesión del nuevo defensor? Todavía estoy viendo agenda. Está viendo agenda. Pero De todas maneras, ¿va a sí. asistir si es que no ocurre eso o va a esperar nomás el cambio de funciones cuando le toque la puerta el nuevo defensor? Bueno, lo que sí yo ya he planificado desde enero del 2019 es recibirlo con un abrazo muy grande, muy fraterno al nuevo defensor para desearle éxito en esta aventura que son los derechos humanos, que es una carrera muy linda. ¿A qué se va a dedicar en adelante? Esa pregunta siempre me la hacen y tengo la misma respuesta. No tengo idea porque, eh, y eso realmente lo digo porque es cierto. Yo soy una mujer que viene de un origen muy humilde, de una familia que no tiene influencia en absolutamente nadie ni nada. Y llegar a este lugar, para unos suerte, para mí fue un recorrido por los derechos humanos desde muy abajo. Fue darme todo acá. O sea, yo dejé todo, dejé mi familia, dejé mis amigas, amigos, hermanas, hermanos, compañeras, compañeros, compañeres. Dejé todo. O sea, desde enero del 2019 hasta el día de hoy, solo he pensado en la Defensoría del Pueblo, de aquí hacia afuera, en la Defensoría del Pueblo, de aquí hacia adentro. Entonces, lo que yo siempre te respondería, Rubén, es lo que voy a hacer es pensar en mí. Muy egoístamente voy a pensar en mí. Dos Me minutitos para merezco, hacer un ping-pong, defensora. Evo Morales. ya, un líder histórico. Luis. No, y no de Bolivia. Y eso, para que me entiendan también. Yo he tenido la oportunidad con la Defensoría del Pueblo de poner en un sitial importante a mi institución a nivel iberoamericano. Y Carlos cuando uno Mesa. escucha las experiencias de otros países, entiende que Evo es un líder histórico, un referente iberoamericano, si es lo que yo he conocido. Carlos Mesa. Un hombre. Luis Arce. El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Yanine Áñez. Una mujer nefasta. La familia. Un sitial de muchas deudas por el momento para mí. Dios. El dador de todo, de la vida. Mi guía. El pueblo. Mi amor eterno. Hugo Banzer. Uf, un dictador. 2020, 2019, 2020. Un tiempo de reafirmar mis principios. Para el país. Felicidad. Nadia Cruz. Les deseo felicidad. Nadia Cruz. Nahuar, mi valiente. Yo le preguntaba 2020 si tenemos que hacer la reválida 2019-2020 por todo lo que pasó en el país. Ha sido un tiempo para reafirmar mis principios en lo personal. ¿Cómo cree que sufrió o vivió Bolivia ese tiempo? Fueron tiempos grises, muy tristes. Yo he visto mucho dolor en los ojos y en las expresiones de la gente. De mucho dolor para mi pueblo. Muy bien. Gracias. Ahí está. Le vamos a agradecer Nadia. siempre a Nadia, ¿no? La gentileza que ha tenido siempre con La Razón Radio, con nuestro grupo de medios. Le vamos a desear lo mejor de aquí en adelante, que descanse primero, como ella dice. Y pues bien, algún rato seguramente nos vamos a volver a encontrar. Nadia, que tenga buen día. Gracias por su gentileza. Gracias por haber escrito esa parte histórica del país oscura que hemos vivido entre 2019 y 2020. Creo que los bolivianos nos merecemos que los hechos se hayan contado como han ocurrido. Gracias, Nadia. Un abrazo.
Muchas gracias, Rubén, Antonio. Esta es la última entrevista que voy a dar. Así que gracias a todo el pueblo, a todas las compañeras, compañeros, compañeres, hermanas, hermanos, hermanas. Gracias por la oportunidad de haber sido su defensora.